Lo dijo en la primera hora. Vamos a hablar de los temas eléctricos y le quiero agradecer al señor viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, que tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Viceministro, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué gusto. Fabricio, muy buenos días. Puede acercarse un poquito al micrófono. Muchas gracias, viceministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. A usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, empecemos tal vez por lo más coyuntural, porque el último fin de semana fue noticia. La llegada al Ecuador de la barcaza, que va a servir para poder de alguna manera solventar la crisis del sector eléctrico. Expliquemos un poquito detalles de la llegada de esa barcaza, por favor. A ver, la llegada como tal, no conozco yo los trámites. Eso, como lo mencioné el día de ayer, es 100% trámite privado. Nosotros tenemos desde el 1 de agosto contrato firmado con la empresa que fue adjudicada. Y dentro del contrato tenemos plazos que deben de ser cumplidos por el privado para evitar las fuertes multas que están contempladas en el contrato. Todo lo que pase antes de la fecha de puesta en marcha y entrada en funcionamiento de la barcaza es responsabilidad y trámite del privado. Nosotros no los conocemos y no los estamos haciendo. Eso es directamente con ellos. Ellos, mientras antes hagan sus trámites, antes entran en funcionamiento y mejor para el país y evitarán así las fuertes multas que están contempladas en contrato. Pero sobre detalles del contrato en específico, por ejemplo, cuánto tiempo estará operando y demás, ¿sobre eso se puede tener alguna información? Sí, claro, ya los contratos fueron subidos en el transcurso de la noche al portal de compras públicas, ya están con todos los documentos, son documentos públicos. Sin embargo, temas macro del contrato, es un alquiler de una barcaza de 100 megavatios por un plazo de 18 meses. En cuanto a valores, hay ciertos cargos fijos y variables, de lo que se estima va a tener un factor de planta de 85% de acuerdo a los TDRs y a los estudios que se han realizado, con lo que se llega a un costo, incluido el combustible del kilovatio hora, de 14 centavos. Lo que está muy por debajo de muchas generadoras que tenemos actualmente funcionando. ¿Qué cuánto, por ejemplo, tienen como tarifa esas otras generadoras que están funcionando? Para hacer la comparación. En generadoras estatales, por ejemplo, la más cara que tenemos está en los 31, 32 centavos. ¿Por kilovatio hora? Por kilovatio hora quemando diésel. Son las últimas que se utilizan. El SENACE tiene las prioridades de despacho de carga de acuerdo a los kilovatios horas más económicos, por llamarlos así, y mientras más caro es, más tarde entra. Entonces, esta barcaza tiene un costo, incluido el combustible, de 14 centavos. Ese costo que usted está diciendo de 14 centavos por kilovatio hora, incluyendo el combustible, ¿va a ser un costo fijo durante los 18 meses o podría tener algún tipo de variación dependiendo, no sé, de las condiciones económicas u otro tipo de factores, viceministro? No, el precio por kilovatio hora es fijo, o sea, porque ya tenemos, dentro del contrato tenemos... hablemos de dos valores importantes en contrato que están siempre relacionados al kilovatio hora. Uno es el cargo por disponibilidad, que está por, si no me equivoco, estaba cerca de 8 centavos, y adicional era por cada kilovatio hora generado son 2 centavos adicionales, que eso es realmente lo que cobra el contratista, y adicional se suma el costo del combustible, que en toda generadora siempre es coordinado y despachado por el sector eléctrico, por el SENACE en este caso. Que son 4 centavos adicionales, y con eso llegamos a los 14. Viceministro, cuando hablamos del tema de la barcaza, es inevitable retrotraernos a esta denuncia que surgió hace algunas semanas en torno a un supuesto conflicto de intereses en el que supuestamente estaría involucrado el ministro Roberto Luque, y en el sentido de que se adjudicó este contrato a esta empresa turca, Car Power Ship, que ganó esta licitación, pero que se había anunciado la llegada de o el traslado ya de la barcaza sin que se haya firmado el contrato debidamente. Sobre eso, ¿cuál es la postura del ministerio? A ver, sobre supuestos no comento yo. Estamos en época política y supuestos hay muchos y de todo tipo. En cuanto a lo que haga la contratista, la barcaza o cualquier otro tipo de equipo que contrata con el Estado, pues eso lo pueden conversar directamente con ellos. Entiendo que ya la compañía debería estar aquí en el país con su representante, así que eso lo pueden conversar con ellos porque ellos mueven sus barcazas. Mi lógica a mí me dice que en un sector del mundo donde es conocido
que hay problemas energéticos es donde yo, si tuviera equipos para alquilar, los tuviera cerca. Es lo que me dice mi lógica, pero eso pregúntenselo directo a ellos, que con gusto me imagino que lo responderán, deberán de tener la apertura que todos deberían de tener. Es decir, atribuyen como responsabilidad a la empresa el haber trasladado ya la barcaza sin que se firme previamente el contrato. La única responsabilidad y por lo que nosotros estamos atrás es porque se vele lo escrito en el contrato, que se respete lo que está en el contrato. Hay fechas en el contrato que deben de ser cumplidas para no aplicar multas. Todo lo que haga antes, cualquier contratista, es responsabilidad de la contratista para ellos llegar a cumplir las fechas. Es un cronograma muy apretado. Fueron las fechas más próximas que se ofertaron, los precios más bajos. Tuvimos ofertas de muchas barcazas. Las 3 barcazas más económicas eran de la misma compañía. Es una compañía que tiene 7.000 megavatios funcionando en el mundo, tiene 12 barcazas en la zona de Latinoamérica funcionando. Sin duda alguna era la única que tenía cartas de representación para poder sustentar una larga trayectoria en este medio, ¿no? La semana pasada estuvo por acá un representante de un colectivo que se llama Frente Ciudadano por la Dignidad del Ecuador, que había presentado una denuncia ante la Fiscalía, nos lo comentaba su vocero aquí en este espacio, y pidió constituir una veeduría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el proceso de alquiler de la barcaza. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre esa denuncia que, según este vocero que estuvo por acá, ya la presentaron en la Fiscalía? No tengo conocimiento. Lo que tenemos nosotros en el Ministerio son muchas solicitudes de información y pedidos de comparecencia de la Asamblea, pero no de Fiscalía no tenemos conocimiento. Sin embargo, esto puede ser auditado. Yo lo que sí les digo es, nos estamos enfocando en uno de muchos procesos. Ni siquiera es el más grande ni el más importante. Pero no resulta este ser el más controversial. Tal vez no es el más grande o más importante como usted lo dice, pero por todo lo que se ha generado en estas horas. Por ejemplo, Primicias había publicado una investigación periodística donde reveló que el barco generador inició una ruta a Ecuador antes de que el gobierno lance el concurso para su contratación, que fue un poco lo que le preguntaba a Belkis. Todo esto de alguna manera está en el ojo del huracán y tal vez es así como usted dice, no es el más grande y más importante, pero sí se ha convertido en el más controversial, viceministro. Lo han hecho el más político. Realmente. O sea, ¿son denuncias políticas? ¿No son técnicas, viceministro? Todo en este proceso puede ser auditado y yo, de todo lo que he revisado, las 3 mejores ofertas, las 3 mejores barcazas que se recibieron de ofertas fueron de la misma compañía. Una de ellas fue adjudicada y eran las 3 mejores ofertas por largo. Y sin hablar lo que ya mencioné, de que era la única compañía que realmente podía sustentar una cantidad de generación instalada a nivel mundial, con 12 barcazas funcionando en el mundo y son fabricadas por ellos. Ellos fabrican y no tiene sentido. Usted tendría una barcaza que genera energía en Europa. En Europa no la necesitan, ¿para qué la va a tener ahí parqueada? La llevaría a África, a Asia, acá a Sudamérica. Eso es lo que mi lógica me dice, pero eso convérsenlo directamente con ellos, porque yo no conozco y yo realmente nunca tengo contactos con proveedores hasta después de que se firmen los contratos. Mi primera llamada con ellos fue el 1 de agosto, después de que el contrato estuvo firmado. ¿Y después de eso no ha vuelto a tener contacto con ellos? Sí, por temas de fechas, cumplimientos y notificarles lo que ya está escrito en cuanto a cómo nosotros vamos a actuar. Ellos tienen obligaciones que deben de cumplir y ellos tienen que tener claro de que a nosotros no nos va a temblar la mano para ejecutar las multas que haya que ejecutar si es que no hay cumplimiento. Usted nos decía 14 centavos la tarifa, incluyendo el consumo de diésel. ¿Hay una proyección de la importación del diésel para poder abastecer esta barcaza, viceministro? Esta barcaza no va a utilizar diésel. Esta barcaza va a utilizar el combustible HFO6 y no diésel. ¿Cuál es ese combustible? Un poquito para que conozca el común de la gente y nosotros que no conocemos de los temas de combustible. HFO6 es Fuel Oil 6, es producción nacional, incluso dentro de la oferta de contrato de esta barcaza se estipuló como única generadora que lo va a hacer, que ellos van a asumir el costo de la logística del combustible desde Esmeraldas. Petroecuador tiene la obligación de entrega de los combustibles para el sector eléctrico en su punto de despacho, en este caso es Esmeraldas. Después de la entrega es la generadora, en la mayoría de los casos Seleco, alguna de sus unidades de negocio, quien se hace cargo de la logística y costos de transporte.
del combustible. En este caso lo van a pagar ellos, que se estima que son alrededor de $13 millones en los 18 meses, un ahorro neto y directo al Estado. Viceministro, si bien a través de la barcaza se busca de alguna manera hacer frente a la crisis energética que enfrenta el país, más allá de aquello que diríamos es coyuntural hasta cierto punto, ¿qué otras medidas se están adoptando de cara a un siguiente periodo de estiaje que se estima arranque ya en el último trimestre del año? Bueno, nosotros tenemos varios procesos en curso. Uno de ellos es el que hemos estado conversando ya varios minutos. El 2 de agosto se firmaron 2 contratos adicionales de compra de generación firme en tierra. Los documentos ya están subidos desde la noche también en el portal de compras públicas. Uno es un contrato de 50 megavatios por $49 millones que va a instalarse en Quevedo, y otro de 100 megavatios por $99 millones que va a instalarse en Salitral. Estos son bienes y activos que quedan para el Estado ecuatoriano. Son equipos que tienen garantía de 40 años entregada por el fabricante. Y ya desde el fabricante incluso al ser dueño de los equipos no necesitaba hacer inversiones adicionales porque los tenía en stock, y desistió de cobrar anticipo. Entonces la fecha efectiva, el plazo contractual empieza a correr desde la fecha de contrato. Bueno, el contrato dice un día después de la firma empezaba el plazo. Entonces ya estos contratos están firmados también. Tenemos 2 procesos adicionales que están en curso. Uno ya fue adjudicado y se están recopilando documentos para la firma del contrato, que es instalación de 90 megavatios en Esmeraldas. Y hay otro proceso en Santa Elena que, como no hay adjudicación, está en curso, prefiero no comentar todavía. Ese de Santa Elena, ¿de cuántos megavatios es la idea? Hasta 28 es lo que dicen los TDR. Siempre se pone un margen porque lo que se buscó, se hizo un mapeo mundial de qué había en stock. La fabricación de estos equipos dura 2 años. Entonces, como habían ciertas opciones, otras ya fueron vendidas en estas últimas semanas, pero dependiendo de lo que había en stock, nosotros tenemos capacidad en ciertos puntos estratégicos en el país donde podemos inyectar generación adicional. Entonces en Santa Elena se determinó, si no me equivoco, decía de 22 a 28 los TDRs, y esa es la capacidad, o sea, el margen de capacidad que podemos instalar ahí. En total, entonces, en lo que va del año, o cuál es la proyección para este año en cuanto a la generación que se está contratando y que se podría garantizar para minimizar el riesgo de racionamientos en el último tramo del 2024, viceministro. A ver, de generación comprada, alquilada, de estos procesos estamos hablando que ya hay firmados 250 megavatios, que fue lo que anunció el ministro Goncalves en sus redes hace un par de días. Y tenemos adjudicados 90 megavatios adicionales que les comenté en Esmeraldas. Y está el otro proceso que se debe definir en estos días de Santa Elena, que puede ser hasta 28 megavatios. Adicional a esto que menciono para combatir el estiaje, tenemos varios programas adicionales. Uno de los más importantes es, estamos ya aprobando en la Agencia de Regulación y Control una modificación de una regulación que era la 310, que permite a los privados, a las industrias en su mayoría, encender los generadores que ya tienen en stock instalados como sistemas de emergencia, para que ellos con esos generadores, con esos grupos electrógenos a diésel, puedan generar la capacidad de sus equipos y despachar y apoyar el déficit de generación que tenemos hoy en día en el país. Entonces, estos son equipos ya instalados. Hay una predisposición muy fuerte y muy positiva del sector privado en querer apoyar, y la idea es que estos generadores tengan un medidor que registre toda la energía que sea generada por el equipo y sea pagada, y hacer un balance realmente de la planilla eléctrica, ¿no? Viceministro, en este sentido yo le quiero trasladar textualmente una pregunta de uno de nuestros oyentes, porque es importante al final del día lo que piensa el ciudadano. ¿Con esto se solucionan los apagones o no? Esa creo que es la principal preocupación de los ciudadanos, insisto, en la medida en que no vuelva a haber estos periodos de racionamiento. Hoy estamos trabajando para eso.
no existe una sola solución que sea completa y definitiva, sino esto tiene que ser una suma de muchas acciones, de muchos cambios. Tenemos la compra de procesos, tenemos el ingreso de generación privada que está hoy en día instalada como emergencia, tenemos programas de eficiencia energética, tenemos una regulación adicional que estamos analizando y debemos determinarla ya en esta semana para incentivar el ahorrar energía, bajar el consumo, es decir, dar un incentivo al consumidor que, pongamos de ejemplo el mes de septiembre, que en el mes de septiembre de 2024 consume un poco menos que en septiembre de 2023. Entonces estamos trabajando en todos esos ámbitos. Pero cuando hablamos de incentivo, ¿a qué nos referimos? Planillas, incentivos. Que se reduzca el valor de la planilla. Correcto, sí, estamos analizando esos valores todavía. ¿Se descartan incrementos en las planillas? Sí, eso está totalmente descartado. Esto, como les mencionaba, como se ha politizado tanto, se han lanzado muchos comentarios sin fundamento, por ejemplo, que la barcaza va a subir la tarifa. Estamos hablando de un costo total de 14 centavos que está a menos de la mitad del costo de la generación más cara que tenemos en funcionamiento hoy en día cuando es necesaria, ¿no? Entonces no está sobre la mesa un recálculo o aumento de tarifa. Me parece que en los últimos días había alguna alerta en redes generada desde los trabajadores de la empresa eléctrica Quito sobre una supuesta intención de elevar tarifas. ¿Eso está descartado? Eso está descartado. Eso, la verdad, no sabemos de dónde nace. Quizás fue por falta de conocimiento del bajo porcentaje de incidencia que pueden tener ciertos proyectos que pueden entrar, pero está totalmente descartado. Déjeme traerle la información. Esto publicó el portal de noticias Wambra Medio Comunitario. Trabajadores de la EEQ, la empresa eléctrica Quito, rechazan una resolución del 12 de junio de la Agencia de Regulación y Control de Energía donde se reforman las tarifas para la prestación del servicio eléctrico. Según el sindicato eléctrico, esta resolución da paso al alza de tarifas y a la privatización del sector. También rechazan la contratación de la barcaza turca sin procesos de contratación claros, así como la poca ejecución presupuestaria en el sector durante estos meses. Este comunicado apareció hace 5 días, el 1 de agosto, viceministro. Sí, a ver, ahí menciona varias cosas y ninguna de las que acaba de mencionar son acertadas. La tarifa, lo que estamos haciendo no influye en tarifa. La tarifa no va a ser modificada, ya lo hemos mencionado en los últimos minutos varias veces. Sobre lo último que menciona del proceso de contratación, puede ser auditado y la información ya es pública del contrato, fue publicada ayer en la noche en el portal de compras públicas. Esto no hay ningún problema con cualquier tipo de solicitud de información por las vías regulares. Y sobre lo que menciona de lo que se aprobó, esto es la regulación 0621 que habla de las prelaciones de pago. A ver, esto quiero enmarcar el contexto general. Es de conocimiento público que el Estado no está en capacidad de hacer inversiones hoy en día, no tenemos la liquidez, no tenemos los fondos para hacer todas las inversiones que son necesarias para salir de esta crisis. Hablando del sector en el que estoy trabajando, que es el eléctrico, hay muchos otros problemas a nivel nacional, obviamente me voy a enfocar solo en el eléctrico. No hay los fondos. ¿Qué se ha estado haciendo desde hace muchos años? Quizás faltaba un último empujón en lectura a detalle de ciertas regulaciones, es que necesitamos inversión privada, porque el Estado no las tiene, y si no se invierte, no vamos a salir de la crisis. Entonces necesitamos inversión privada y para esto se han abierto ciertas regulaciones para que los privados puedan invertir en sistemas de generación de energías renovables no convencionales, ¿no? Y para esto el privado necesita seguridades. Entonces la 0621 lo que habla es de las prelaciones de pago. Entonces las energías renovables no convencionales en la gran mayoría de los casos y las tarifas a las que se están calculando son tarifas más bajas incluso que la barcaza, que ya es una tarifa baja. Y con esas tarifas tienen un despacho preferente, es decir, toda la energía que produzcan va a ser siempre comprada. Es una tarifa baja, no afecta, incluso baja el promedio del costo de generación. La prelación de pago es la primera. De los dineros que ingresan al sector eléctrico, los primeros pagos que se hacen es a la generación eléctrica. Es un porcentaje mínimo en comparación a los
7.000 megavatios y más que tenemos instalados en general en todos los tipos de generación al país. Estamos hablando de queremos un par de cientos y encima en un par de años hasta que terminen de entrar y fabricar sus plantas. Entonces esto definitivamente no afecta a la planilla, a la tarifa, al estudio de costos y no se está privatizando. Estamos teniendo inversiones que nosotros como Estado hoy no estamos en capacidad de hacer. Entonces incluso hemos conseguido para la seguridad de los inversionistas privados que si es que el Estado en algún momento falla con el pago, el BID nos ha ayudado con ciertos procedimientos y ha emitido garantías para que si el Estado no paga, paga el BID. Básicamente el privado tiene asegurado recuperar la inversión que va a hacer a tarifas que son inversiones que se recuperan a muchos años. Pero yo le pregunto, a inicios de año la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética, que era la ley que le llamaba, el propio presidente le calificó así, la ley No Más Apagones. ¿Esa ley está funcionando o terminó siendo insuficiente, viceministro? Sí, la ley fue aprobada el 11 de enero y su reglamento, si mal no recuerdo, fue aprobado a finales de marzo, el reglamento de la LOCE. Y de ahí es que han partido todas las normativas que le menciono que regulan el ingreso de inversión privada, sobre todo para el sector de generación y sobre todo para las energías renovables no convencionales de todo tamaño y de toda forma, tanto para autoabastecimiento hasta 2 megavatios o ya para convertirme en una generadora y comercializar toda mi energía a una tarifa bastante cómoda para el Estado, que son proyectos de adjudicación directa al dueño del proyecto hasta 10 megavatios o ya para proyectos que son de interés nacional o que están en el plan maestro de electrificación o son un poco más grandes que ya pasan por un PPS, por un proceso público de selección, que básicamente es un concurso que vienen los privados y dicen yo te voy a vender a X tarifa y la tarifa más baja es la que gana, básicamente, en resumen. ¿No? Y eso ya está regulado, todo lo que les acabo de mencionar está regulado. Hay un par que están ahorita ya en mesas técnicas de directorio para ser aprobadas, es decir, próxima semana esperaría tenerlas ya listas. Y todo eso se ha ido reglamentando porque la ley que menciona que fue aprobada el 11 de enero es muy amplia. Entonces abre las puertas a muchas cosas que ya están... Muchas ya están reguladas y otras están ya en proceso de aprobación las regulaciones. Viceministro, un par de cosas finales. La una, ya hay más o menos un pronóstico de cuándo llegará el estiaje y cuán fuerte o no podría ser ese estiaje. ¿Alguna proyección en ese sentido? A ver, es una pregunta muy, muy difícil de responder, sin embargo voy a tratar de ser muy, muy honesto en lo que se puede ver. No se sabe qué caudales vamos a tener mañana o la próxima semana, sin embargo sabemos lo que hay hasta hoy y se pueden hacer comparaciones con años anteriores. Lo que está pasando hoy en día con los caudales, el más importante es lo que entra a la represa de Mazar. Tenemos caudales muy bajos el día de hoy que se asemejan mucho a los caudales del 2023. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Es muy difícil de decir. Puede que aumenten las precipitaciones y caudales, como puede que se mantengan las proyecciones, no proyecciones realmente, sino que se asemeje la curva de caudales al 2023. Hasta hoy se está pareciendo mucho. El 2023, como saben, fue un año muy seco, lo cual nos causó todos los problemas que fueron, lo cual hizo que salgan a la luz todos los problemas que hoy ya son públicos que están en el sector eléctrico por falta de inversión en los últimos 10 años. Entonces hoy se está tratando de mitigar eso con inversiones, tenemos mucha ayuda de multilaterales y mucha predisposición de privados. Lo que hay que hacer es abrir las puertas y pavimentar las vías para que esto realmente pueda suceder, o sea que las regulaciones estén completas, los privados tengan su seguridad y las multilaterales tengan un equipo de trabajo en los ministerios que puedan ejecutar los proyectos y los presupuestos que estamos obteniendo. Y ese era lo segundo y último que le quería preguntar, el tema del presupuesto, porque había analizado hace minutos un reporte del Observatorio de Gasto Público y, por ejemplo, mencionaba que en el Ministerio de Energía y Minas apenas se ha ejecutado el 15,34% y que todo el sector ha ejecutado el 14,08%. ¿Cuál es la explicación a esta baja ejecución presupuestaria, viceministro? A ver, nosotros justo tuve una mesa de trabajo ayer en Guayaquil por este tema. Las recaudadoras del sector eléctrico son las empresas distribuidoras, las empresas eléctricas.
Y nosotros tenemos en un gran porcentaje de estas unidades de negocio, de estas distribuidoras, un porcentaje de ejecución muy bajo, y ante lo cual estamos presionando y ya se tienen proyecciones de aquí hasta fin de año para ejecutarlos. Hay un gran miedo en muchos funcionarios en firma de documentos por posteriores revisiones de Contraloría. Y yo pregunto, ok, ¿y en qué parte del proceso está? ¿En qué parte del proceso están esos miedos? Y me dice, sí, el problema es que los procesos ni siquiera llegan porque nadie quiere ni siquiera firmar los presupuestos referenciales porque si tienen 6 meses, que después me revisan, que no me dan las cotizaciones. Entonces, digo, estamos en problemas de presupuestos referenciales, ni siquiera en procesos, en partes del proceso. Entonces, eso es un problema que ayer en una mesa de trabajo en Guayaquil lo estuvimos revisando y tenemos que verlo internamente para ver cómo conversamos con Contraloría para definir métodos y que si bien hay que tener controles y seguir procedimientos, no puede ser de que nuestros funcionarios, quienes están trabajando para que estos proyectos y procesos se puedan cumplir, vivan con miedo. Mire usted, ahí usted nos ha dado unas razones que ya presumíamos que era una de las razones de la baja ejecución presupuestaria. Gracias, viceministro, muy gentil. Esperamos que nos vuelva a conceder una entrevista en el futuro para seguir explorando los temas del sector eléctrico. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, seguro nos veremos pronto de nuevo. Gracias a Rafael Quintero, viceministro de Electricidad, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.